Bienvenidos alumnos y alumnas de cuarto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 10. La unidad número 8 se denomina La Tierra, nuestro gran hogar. El contenido son factores que limitan el crecimiento poblacional, parte 2. El resuelve está orientado a la luz solar, influye en el crecimiento de una planta y la fotosíntesis. Vamos con la introducción. ¿Has escuchado sobre los zompopos de Mayo? Esta hormiga tiene el nombre científico Atta cephalotes y se reproduce durante esta época del año. Aquí tenemos una imagen de los zompopos de Mayo que se reproducen al inicio de la época lluviosa. Los organismos vivos dependen en gran medida de la energía solar. Los seres encargados de incorporar esa energía al ecosistema son los productores primarios. Estos organismos realizan el proceso de fotosíntesis y por eso también son llamados organismos fotosintéticos. A través de este proceso elaboran su propio alimento, por tal razón poseen una nutrición autótrofa. Estos organismos usan la energía solar, el dióxido de carbono y el agua para elaborar un compuesto orgánico, la glucosa, que servirá para su nutrición. Y en el proceso se libera oxígeno, del cual depende la mayoría de organismos del planeta. Y aquí tenemos la ilustración gráfica de este proceso de la fotosíntesis, a través del cual la planta elabora su propio alimento. El estudio sobre la fotosíntesis inició en 1771 por el científico Joseph Priestley, quien colocó una vela dentro de un recipiente cerrado y observó que poco a poco se acababa el aire contenido dentro. Después colocó una rama de una planta y descubrió que la planta producía una sustancia que ayudaba a que la vela se mantuviera encendida por más tiempo. Los animales y otros organismos son consumidores ya que no producen su propio alimento. Poseen una nutrición heterótrofa. Hetero significa diferente a otro y trofo alimento. Por lo tanto, los animales pueden ser consumidores primarios, herbívoros, secundarios o terciarios, los carnívoros. Las bacterias y los hongos son descomponedores de materia orgánica muerta. Y aquí tenemos en la figura 4, los productores primarios son la base de las cadenas alimenticias. Tenemos la planta, el consumidor primario, el consumidor secundario, el consumidor terciario y por último lo que es el descomponedor que terminaría la cadena alimenticia. La cantidad de radiación en la superficie de la Tierra varía durante el día y en las épocas del año. La cantidad de luz solar en el medio influye en la distribución y el comportamiento de las plantas y los animales. A la duración del periodo de luz y de oscuridad en el día se le llama fotoperiodo. El fotoperiodo influye en los cambios estacionales, en la época de reproducción de diversas especies, en la migración de las aves, coloración del plumaje de algunas aves y el pelaje de algunos mamíferos. Y aquí tenemos el fotoperiodo influye también en la migración de las aves. Aquí tenemos el desplazamiento de algunas aves. El fotoperiodo también ejerce una influencia sobre la floración de las plantas. Existen plantas de día corto o noche larga, las cuales florecen en fotoperiodos menores de 14 horas. Por ejemplo, las papas, las fresas. Hay otras plantas de día largo o de noche corta porque florecen en fotoperiodos mayores de 14 horas, por ejemplo, la remolacha, el maíz y la lechuga. Otras plantas indeterminadas porque el efecto de la luz diaria del sol no es un factor tan importante para su crecimiento como el algodón, el clavel y el tomate. Y en la figura 5 vemos ejemplo de que las papas son tubérculos de las plantas de día corto. Vamos al ponte a prueba. Los organismos vivos encargados de incorporar la energía solar al ecosistema son plantas, algas y cianobacterias. Son organismos heterótrofos los animales, hongos y bacterias. A la duración del periodo de luz y de oscuridad en el día se le llama, y en este caso estaríamos hablando de lo que hemos estado leyendo últimamente, es el fotoperiodo. Aquí le vamos a colocar un color diferente para que no se vayan a confundir. La respuesta correcta es fotoperiodo. Luego dice, son ejemplos de plantas de día corto y estaríamos hablando de la papa y de la fresa.
y son ejemplos de plantas de día largo. Estaríamos hablando del maíz y la lechuga. Esas serían las respuestas correctas en este ponte a prueba. Luego vamos al resuelve. La luz solar influye para el crecimiento de una planta. Materiales: 3 semillas de frijol, un vaso de plástico, algodón o papel de diario, una caja de cartón con su tapadera, 3 tiras de cartón y cinta adhesiva y tijeras. Haz un agujero grande en uno de los extremos de la caja. Pega las tiras de cartón de forma horizontal en el interior de la caja, como si estuvieras colocando unas repisas. Coloca una al lado derecho, otra al lado izquierdo y otra al lado derecho. Envuelve las semillas de frijol en algodón húmedo y colócalas en el vaso. Ubica el vaso de forma horizontal en el extremo opuesto al agujero. Coloca la tapadera a la caja y deberás ubicarla en un lugar iluminado. Anota el crecimiento de las semillas cada 2 días. Luego te pregunta, ¿qué dirección siguió la planta dentro de la caja? Pues buscó la dirección de la luz. ¿Consideras que la luz es un factor importante en el crecimiento de las plantas? Sí. ¿Qué otro factor ha de influir? ¿Qué otro factor ha de influir en el crecimiento de la planta? Pues el agua, los nutrientes. ¿Cómo se llama el proceso que hacen las plantas para obtener su propio alimento? Fotosíntesis. ¿Qué otros organismos vivos realizan el proceso de obtención de alimento? Las plantas, las algas microscópicas y algunas bacterias. Y luego viene un segundo experimento en donde ustedes van a demostrar el proceso de la fotosíntesis con un frasco de vidrio, una cuchara, varias ramas pequeñas de alguna planta, bicarbonato de sodio, agua de grifo. Y aquí viene el procedimiento. Hay que colocar las ramas dentro del vaso, agregar agua al vaso hasta cubrir toda la rama. Coloca una cucharadita de bicarbonato de sodio al agua y revuelve. Coloca el vaso en un lugar donde reciba la luz del sol o bajo una lámpara. Y después de 5 a 10 minutos observa qué ocurre en las ramas de la planta. De acuerdo, ese experimento ustedes lo van a realizar considerando el procedimiento que se les ha explicado y van a responder las preguntas que aparecen acá. Luego viene lo siguiente. En base a esta imagen que observamos acá, que observamos plantas, animales, aves, mamíferos, reptiles, roedores, etc. Dice, identifica productores primarios y consumidores. En el caso de los productores primarios estamos hablando de las plantas, las algas y las cianobacterias, son los productores primarios, y los animales serían los consumidores. El resto de animales que aparece acá, estamos hablando de conejos, lobos, coyotes, serpientes, ratones, aves, serían los consumidores. ¿Qué importancia cumple la luz solar para los organismos autótrofos? Los autótrofos fotosintéticos capturan energía solar y absorben el dióxido de carbono y el agua de su entorno. Usando la energía solar combinan los reactivos para producir glucosa y oxígeno. Es lo que veíamos al inicio en la primera imagen, que es un producto de desecho. Almacenan la glucosa por lo general como almidón y liberan el oxígeno en la atmósfera. Luego dice la pregunta 3. ¿Cómo influye el fotoperiodo en el crecimiento de las plantas? Son los cambios de iluminación que reciben las plantas que pueden modificar su germinación. Explica cómo es la influencia del fotoperiodo en el comportamiento de algunos animales. El fotoperiodo influye en los cambios estacionales, en la época de reproducción de diversas especies, en la migración de las aves, coloración de plumaje de algunas aves y el pelaje de algunos mamíferos. ¿Qué importancia tiene el factor de la luz en el ecosistema? La vida en la Tierra depende de la energía del Sol, que llega a la superficie terrestre y queda a disposición de los seres vivos, siendo así la luz solar la fuente principal de energía de un ecosistema. Y ahí tendríamos entonces las principales actividades que tendrían que realizarse en la Guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de 4º grado, la que corresponde a la fase 3, semana 10. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.